Hola a todos, buenas noches. Espero que me hagan una ceñita para ver si me están oyendo. En este momento voy a invitar a nuestra autora de esta noche en Árbol de Libros. Vamos a ver aquí. Yo es que soy un poquito lenteja para estas cosas y estoy con un celular distinto, entonces estoy intentando ver cómo es que lo logro. Vamos a ver, yo creo que ya, listo. Invi- Hola, hola a todos. Estoy esperando que Lorena se sume a esta invitación. Ya le mandé. Espero que funcione. Hola a todos. Mientras tanto, les voy contando que hoy nos hemos encontrado eh, para hablar de esta novela que es una belleza. Se llama Esta herida llena de peces y es de una escritora que vive en Medellín, muy joven, y la novela es parte de la colección Ópera Prima de una editorial que está muy cerca de nuestro corazón y que es Angosta y que también tiene su sede principal en Medellín. Hola Lorena, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Bueno, contenta de estar aquí contigo. Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo, pues aquí ya están varias personas que se han empezado a conectar. Es importante decirles a las personas que van entrando que más adelante vamos a abrir un espacio para que quienes tengan preguntas se las puedan hacer a Lorena. Daniel Sepúlveda, que es la persona que maneja las redes sociales de Árbol de Libros, va a estar muy pendiente de ese chat que yo no puedo leer mientras estoy presentando a Lorena para recoger sus preguntas y él las va a transmitir para que luego las leamos. Pues Lorena, realmente es un placer estar contigo. Le estaba contando a las personas que se están conectando que nos convoca alrededor de esta charla, esta que es tu novela, Esta herida llena de peces. Les estaba contando también que es un lanzamiento editorial de Angosta Editores, que es una editorial que por supuesto tenemos en Árbol de Libros y que además nos ha demostrado que tiene un ojo muy bueno para descubrir nuevos talentos de la narrativa colombiana y en este caso pues celebramos que seas tú a través de esta novela que nos reúna y que nos ponga a hablar además de otras cosas que creo que son tan importantes en esta sociedad. Quiero decirte, Lorena, que yo leí esto y realmente quedé muy impactada y esa es la razón por la cual apenas cerré el libro, te busqué y te pedí que nos hablaras aquí en Árbol de Libros, la librería que está aquí en Armenia. Ay, muchas gracias. Bueno, primero por tu lectura, segundo por hacer posible este espacio para hablar de este libro que me mueve y espero que de igual forma pues haya movido a otros así como lo hizo contigo. Estoy feliz de estar aquí. Bueno, nada, me encanta. Bien, antes de empezar con preguntas muy puntuales de la novela, quiero preguntar algo sobre ti, sobre tu vida, porque en la biografía que yo te pedí que me mandaras, vi que tú creciste en Quibdó, en la capital del Chocó, y quisiera empezar por ahí, Lorena, pidiéndote que por favor le cuentes a las personas que se están conectando por qué viviste allá, qué pasaba en la vida de tus padres contigo, por qué estabas allá en ese departamento. Bueno, yo crecí en Quibdó porque, bueno, mi mamá es del Chocó, mi papá es paisa, y nos fuimos a vivir, viví una parte hasta los 9 años en Antioquia y luego nos fuimos a vivir al Chocó. Entonces tenía siempre la mitad de una familia dividida. Por temas de trabajo de mis papás nos fuimos a vivir. Yo tenía 9 años cuando llegamos a Quibdó. Y bueno, digamos que así empezó esto. Creo que no hay como una gran razón detrás, sino por trabajo y ya está. Y así llegamos y bueno, estaba muy pequeña, pero es en esa edad en la que los niños, no sé, empezamos a descubrir los lugares y a hacernos preguntas por los lugares, unas preguntas que van un poco más allá de la familia. Y a mí me agarraron esas preguntas allí y bueno, fue creo que lo mejor que me ha pasado hasta el momento.
Ok, y tú dices que llegaste cuando tenías 9 años, ¿y hasta qué edad estuviste? Hasta los 17 años que me vine a Medellín a estudiar la universidad, pero en realidad sigo yendo porque mis papás viven en Quibdó y pues mi casa está allá, entonces yo voy cada que puedo, pues cada mes, 2 meses o así, estoy viajando. Ah, esa parte me parece bastante interesante porque me permite preguntarte cómo se transforma la mirada de una niña de 9 años, luego esa mirada de esa niña de 17 años que sale de allí, y luego la mirada de esa mujer que va y viene a ese lugar. ¿Cómo se transforma la mirada, Lorena, de un departamento que además nos da tanto para pensar? Sí, bueno, la verdad es que cuando era pequeña no entendía nada de muchas cosas que pasaban, sencillamente observaba y apreciaba todo y estaba intentando hacer parte todo el tiempo de lo que hacían, de la comunidad, porque todo me llamaba muchísimo la atención. Eh, no me sentaba a analizar mucho más, sino que era un estar constantemente en todas partes, hacer presencia y colarme, digamos que de cierta forma en todas las actividades. Luego fue realmente cuando me fui, cuando llegué aquí a Medellín a estudiar la universidad, que entendí la dimensión del abandono en el cual está el territorio chocuano, porque nadie entendía yo de dónde venía. O sea, me preguntaban, Quibdó, ¿eso dónde queda o eso qué es? Y bueno, a mí eso naturalmente me ofendió muchísimo. Y ahí empecé a pensar algo más allá. Yo decía, pero ¿por qué para la gente no es importante el lugar que para mí es importante? O sea, para mí es lo más bello que existe, ¿por qué no lo conocen? Entonces me sentí atacada de cierta forma, decepcionada también, pero eso quedó allí. Luego empecé a entender un poco más por qué pasaba eso, por qué no había un reconocimiento o el mínimo reconocimiento. Y bueno, creo que todo eso se fue guardando y se fue guardando dentro de mí hasta que en algún momento salió cuando me senté a escribir este libro. Pero ha sido algo que yo creo que ha sido un cúmulo de sentimientos, de emociones y de situaciones que vienen llenándome desde el 2000 y que salió ahora. Ok, ¿y cuánto tiempo duró todo este proceso creativo alrededor de esta herida llena de peces? Bueno, yo empecé en noviembre, más o menos, del 2019 y terminé en julio del 2020. Ese fue el periodo de tiempo en el que estuve concentrada. Ese periodo de tiempo específicamente porque era el tiempo que tenía para terminar el proyecto del máster que estaba haciendo. Y ese Ujú. proyecto, mi proyecto fue esta novela. Entonces estaba muy disciplinada, por así decirlo, como, bueno, tengo estos tiempos, voy a cumplir los tiempos porque hay que ser responsable con lo que hay que hacer y ya está. Y me concentré muchísimo, o sea, no tenía como, no pensaba mucho más allá o qué iba a pasar después o si lo iba a publicar o no, sencillamente quería estar allí. También la historia me hizo visitar el territorio y me hizo recordar muchas cosas, especialmente el territorio de momentos en los que fui muy feliz. Entonces uno siempre tiende a querer volver y a pegarse y aferrarse a esos momentos. Entonces yo quería vivir ahí y también me di cuenta que vivía constantemente allí. Cuando estaba en Madrid, tuve un pensamiento una vez que siempre que miro por una ventana, siento que afuera es Quibdó, siempre. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre siento eso y bueno, creo que esa fue la principal razón por la que me moví y todo ese tiempo que estuve escribiendo en Madrid, una parte, cuando llegué aquí, siempre sentía que afuera estaba todo, que afuera era la Alameda, que mis papás estaban cerca, que, en fin, todo, todo. Qué belleza. Si tuviera que hacerte una pregunta con una respuesta única, sería esta, para ya empezar a hablar de la novela. ¿Qué es lo más bello del Chocó? Las personas, primero, las personas. Y segundo, el Chocó mismo, el territorio. Pero las personas eh, es un tipo de amor que es sin medida, es como el río también, es abundante, es todo. Pero eso no significa que sea meloso o que sea de este amor, bueno, de corazones y eso no, es otra forma, es atención. Incluso puede ser un poco como Carmen Emilia, Ok, un poco como ella, pero es esa atención, ese darte un espacio como quien no quiere la cosa, ese aceptarte que estés allí, ese invitarte a ser parte, eso obviamente desde mi punto de vista y desde mi experiencia.
pero lo más bello son las personas. Ok, bien, qué bonito eso. Les recuerdo a las personas que se están conectando con las gracias, un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante que se vinculen a estas charlas porque estamos convencidos de que este país necesita narrativas distintas y yo estoy absolutamente convencida, como lo ponía en las redes hace un rato, de que el país las reclama, reclama otras narrativas y yo sí creo que a través de la creación y de la literatura es posible acompañar esa necesidad. Vamos a hablar entonces de los personajes de esta herida llena de peces, la novela de Lorena Salazar. Y ahora que estás mencionando el río, quiero empezar ahí, quiero empezar con ese personaje que es el río Atrato. Eh, y antes de hacerte la pregunta, te quiero pedir, tal vez si tienes un fragmento de la novela que hable sobre el río. Sí, por aquí tengo uno. A ver, vale. El pueblo nace en la margen derecha del río y se expande hasta internarse en una selva que se cobra la invasión y reclama su espacio cuando llena las paredes de humedad y moho. En Quibdó, el atrato huele a pescado en sal, naranja y madera mojada. Cauce profundo, custodiado por casonas viejas, acompañado de niños y mujeres que lavan ropa a la orilla. Es el río en sus primeros años, viene del Carmen de Atrato y muere en el Caribe. Los habitantes del pueblo viven de él, pescan, lo navegan cantando, le rezan. Un brazo ancho de tierra negra. Mm. Ahora quiero preguntarte, ¿qué significa ese río para ti? Bueno, el río, creo que escribir este libro fue buscar mil formas de decir qué significa el río para mí. Todo el tiempo era el río es esto, sentía el río es esto, el río es esto, el río es esto. El río para mí es una gran pregunta, principalmente, porque cada que, no sé, tenía la oportunidad, que era muy seguido, me iba para el malecón a hacerle preguntas o a echarle culpas o a llorar o a lo que fuera, pero siempre era una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente relacionada a mí, relacionada a todas las personas, a las situaciones que iban pasando. Si el río se metía a la casa de una amiga, ¿por qué? ¿Por qué? Y al otro día, pues ella me contaba todo lo que pasó. Entonces, el río para mí principalmente es una gran pregunta y esa pregunta me hizo sentarme a escribir e intentar responder o a rodearla más que dar una respuesta porque quisiera nunca encontrar una respuesta porque si no se me acabaría el río y no, la idea no es esa. La idea es que siempre haya río, entonces es eso y creo que como no se va a cerrar, entonces seguiré intentando definir qué es el río. Así que no sé hasta cuándo. En estos, hace algunos meses estaba hablando sobre los ríos porque hay unas personas en el Caquetá que interpusieron una tutela reclamando los derechos de varios ríos del departamento del Caquetá. Y eso me permitió recordar, tal vez tú lo sabes, pero me parece pertinente decírselo a quienes están conectados con nosotros, que varios representantes de la sociedad civil hicieron lo mismo hace algunos años con el río Atrato. Y fue un trabajo muy, muy bello, muy importante, con el cual esa comunidad lo que pretendía era plantear soluciones frente a la grave crisis, que además es permanente crisis socioeconómica, ecológica, humanitaria que se vive en el río y sus alrededores. Y la buena noticia es que de eso surgió la sentencia T-622 del año 2016 de la Corte Constitucional, que le otorgó derechos al río Atrato y Ujú. ordenó protegerlo como una entidad autónoma sujeta de derechos. Pero hay una cosa muy linda en eso, Lorena, y también las personas que se conectan. La Corte partió de una premisa: la tierra no le pertenece al hombre, sino por el contrario, es el hombre quien le pertenece a la tierra. Eso me pareció absolutamente contundente, tiene mucho que ver con lo que tú sientes alrededor del río, pero además lo lindo de todo es que esa sentencia se convirtió en un hecho revolucionario, no solamente en Colombia, sino internacionalmente, porque hasta donde tengo entendido, solamente creo que en Nueva Zelanda y en la India había antecedentes de algo como esto.
Así que este ribatrato, que es protagonista o uno de los protagonistas de esta herida de peces, ha sido protagonista en otros escenarios muy importantes para nosotros. Y eso me hizo como recordar toda la historia de lo que pasó con la corte. Bien, otro personaje que está aquí en la novela Esta herida llena de peces es el niño. Y el niño se llama así a lo largo de la novela, niño, no tiene un nombre propio. Y quiero preguntarte eso, Lorena, ¿por qué no tiene un nombre? Simplemente se llama niño. ¿Y dónde tiene origen ese niño en tu imaginación? Bueno, el niño, mi niño, siempre ella, la narradora dice el niño, mi niño, y es como, más que un nombre, pareciera un lamento. En ningún momento a la hora de escribir me llegó un nombre para el niño, sino es como un poco un lamento o un llamado. También el tema de que el niño no tenga nombre es porque quería hablar de muchos niños. Bueno, me encantan los niños. Quería hablar de todos los niños de la región. Entonces sentía que ponerle un nombre era sesgarlo a entregarle una personalidad muy definida. También es un niño que tiene cosas de niños que he conocido o los niños que me he inventado también, o que recuerdo o mal recuerdo, pero es un poco eso. Y nace de esto, yo no sé, es muy extraño porque cuando me senté a empezar la novela yo tenía claro que yo quería el río, que quería el territorio, que quería una madre y un niño. Y a veces, antes de empezar, me llegaban pensamientos de niños o de un niño y yo decía, siento que tengo un hijo que no ha nacido, tengo un niño que no ha nacido y no sé por qué, qué voy a hacer con él. Y lo sentía, no sé, esto va a sonar muy raro, pero como su voz, esa voz del personaje. Entonces yo todo lo anotaba y lo escribía y yo decía, bueno, no sé, en algún momento. Por eso cuando, bueno, me senté a escribir, el niño fue el primero que llegó. Y esto está aquí no porque llegó caído del Espíritu Santo, sino porque los niños con los que crecí, o sea, crecí con muchos niños y siempre los tengo presente, entonces creo que es por eso, creo que es la presencia más fuerte que tengo conmigo y que siempre están ahí y también quienes me hacen ser un poco más yo. También cuando uno se sienta a escribir tiene que despojarse de muchas cosas, intentar ser eh, como uno es en la medida de lo posible y en mi caso los niños hacen que yo sea esa persona. Entonces apareció así, por todo eso. Ok. Otro, otro personaje es la mamá adoptiva del niño, que tampoco tiene nombre en la novela. Ella sabemos que es una mujer blanca, mm, y me gustaría que nos contaras la historia de esa mujer. Bueno, esta mujer vivió, creció en el Chocó, en varias partes, primero en Bellavista, en Bojayá, y luego en Quibdó. Y esta mujer, como todo su conflicto, digamos, a lo largo de su vida, es que creció en un lugar que no le pertenece o al cual ella no pertenece y quiere encontrar la forma de pertenecer. Entonces ella intentaba, un poco como les estaba contando yo ahora, porque es un sentimiento que nace de mí, tal cual, eso, esa necesidad de pertenecer, eh, esa búsqueda que empezó de alguna forma conmigo, pues la mujer, esta protagonista quiere todo el tiempo pertenecer y busca formas a través de la comunidad, a través de las mujeres, a través del territorio, pero no encuentra, siente que es demasiado pequeña, que nada le queda, que ella no es suficiente para eso. Y lo que hace es que, bueno, pues se presenta la oportunidad, llega el niño un día a su casa, tampoco tiene opción de rechazarlo, pero encuentra en el niño esa forma de pertenecer al territorio. Ya dice, yo tengo este niño, yo voy a criarlo, voy a cuidarlo como si fuera mi hijo, y gracias a él yo por fin voy a pertenecer al territorio. Voy a ser una madre, por ende, una mujer de verdad, que es el pensamiento que ella tiene. Y esa es la historia de ella. Ya de allí en adelante, o la vida que transcurre entre ella y el niño es cuidarlo, es criarlo, es educarlo a su manera, con todas las inseguridades que tiene una mujer, que primero no es madre, no ha sido madre, y segundo que no está en su territorio. Entonces son dos miedos que al final son el mismo. Hmm.
quisiera saber si tienes por ahí a la mano algún fragmento de esta relación maternal. Hay muchos apartes sobre esta relación maternal que son tan profundos y tan bonitos. No sé si tengas por ahí alguno que quieras compartir. Sí, hay uno que me gusta mucho. Me gustan, en el capítulo 7 hay algunos recuerdos que ella le cuenta a Carmen Emilia y habla un poco del niño, no cuando tiene la edad del viaje, sino años antes. Y hay un recuerdo que ella dice, le doy una madre al niño todos los días. Se la entrego envuelta en los vestidos que me pongo para ir al mercado. Las señoras ven al niño, como siempre, más grande. Le hablan como un viejo, aunque solo tiene 3 años. Me entretengo escogiendo un coco grande para que el agua alcance para los dos. Las risas de la señora señalan al niño. Se quitó la camiseta, el pantalón corto. Camina desnudo con la ropa en la mano, entre poncheras de pescado y carretas de lulos, piñas y mangos. Acalorado, brilla bajo el sol. Me río con ellas y no le digo nada al pequeño. La madre que le doy lo deja ser niño. Qué bonito. Y esto habla un poco de, también quería explorar esa relación entre madre e hijo, pero que no parte de la posesión, porque de alguna forma los hijos son de las madres, y decía, no, ¿por qué? No, quiero verlo de otra forma, porque más bien las madres son de los niños, que esto lo dice en algún punto lo dice la narradora. Pues aquí también la madre, al ser ella del niño, pues ella lo deja ser niño, ella se para en una posición totalmente diferente a como lo haría otra madre, quizás por no ser su madre, pero también por intentar. Ella no sabe que eso no lo haría una madre, ella sencillamente está intentando hacer lo que sería mejor. Eso también me permitió como explorar otros lados de la maternidad o otras maternidades que no sean, no sé, no, lo que siempre creemos que debe ser, sino otros comportamientos que también hacen parte. Sí, ahorita que estabas hablando de eso, se me vino a la mente instantáneamente eh, el fragmento donde narras cómo le enseñó ella a montar en bicicleta. Uh -huh. Y pues que ella no sabía, pero no le quería decir a él que ella no sabía y a escondidas empezó a aprender a montar en bicicleta. No, eso me pareció Ay, qué tan bonito. conmovedor, tan divino. Pero entonces también se me ocurre otra cosa y es que cuando yo te contacté para esta entrevista, te pregunté puntualmente si eras mamá. Y te lo pregunté porque la carga emocional que hay sobre, sobre el sentimiento de madre, no necesariamente la que gesta, sino la madre adoptiva, es tan preciso, digamos, hay una identidad tan clara ahí que yo dije, no, esta mujer tiene que ser mamá, porque no de otra manera puede escribir algo tan preciso, tan profundo. Y me contestaste que no, no, yo no soy mamá, pero dijiste algo que acabas de decir hace un ratito y es, he sentido muchas veces que yo tengo por ahí un niño, ¿cierto? Y eso también me pareció poético y me pareció muy hermoso. Y entonces también dices que exploraste mucho todo este tema de la maternidad. ¿Cómo lo exploraste, Lorena? ¿Cómo fue ese acercamiento a esa sensación? Bueno, yo creo que la soledad tiene grandes beneficios y es que te hace pensar mucho y he tenido bastante tiempo para estar sola y pensar. Y principalmente, yo creo que uno siempre va, se dé cuenta o no, pero vuelve a la madre o al padre o a los dos en diferentes momentos. En mi caso tenía muchas preguntas alrededor de la madre y de mi mamá, entonces yo creo que si me atreví a escribir a una madre siendo no madre primero porque, bueno, la escritura nos permite hacer cosas que en la vida real no podemos hacer, entonces, o no de inmediato, entonces creo que fue una oportunidad que quise aprovechar y que quise indagar, meterme allí a ver qué podía pasar. Y segundo, muchas preguntas alrededor de mi mamá, de mi relación con ella, de cómo, recuerdos desde muy pequeña, de cómo nos relacionábamos, de cómo era ella conmigo, de qué preguntas tenía yo, en fin, todo lo que estaba relacionado a mi relación con ella, pues no está allí. Literal, son preguntas que me sirvieron para estructurar, son sobre todo la relación con mi mamá me permitió trabajar a partir del silencio. Eh, Muchos personajes o algunos diálogos, algunas respuestas o algunas situaciones nacen
del silencio, de cómo tú das una respuesta y no te, tú haces una pregunta, perdón, y no te dan una respuesta con palabras, sino de pronto con acciones o, o nada, o te responderá luego, yo no sé, la vida, pero un poco parte de allí. Entonces creo que esa búsqueda de la maternidad nace de allí, nace también de eh, cada que uno está caminando por la calle, si se da cuenta quiénes son las mujeres que están principalmente en estado de peligro o que están pidiendo o que están en los semáforos, bueno, que están en la calle realmente o que se acaban de desplazar, son madres. Y eso es una de las cosas que a mí más me ha impactado, me duele muchísimo. No solo porque las vi aquí en la ciudad, sino porque sé de dónde vienen, por, porque crecí en el Chocó. Entonces, ese tema está muy presente en mí, el ver cómo no solo ser mujer ya trae un grado de complejidad, pero ser madre pues es doblemente difícil y ser madre en el territorio pues mucho más. Entonces eso lo tenía como en una espina clavada y bueno, todavía que tengo en realidad. Mm, ok. Ahora le recuerdo a las personas que están conectadas que pueden hacer preguntas que estamos recogiendo en el chat o pueden hacer comentarios que más adelante vamos a leer. Ahora quiero que hablemos, Lorena, de tres temas que están presentes en tu novela, Esta herida llena de peces, y son el racismo, la violencia y las cantadoras del Pacífico. Uh -huh. Y quiero empezar con el racismo, porque en la novela, bueno, hay varias cosas, pero en la novela, por ejemplo, la mamá adoptiva cuenta una anécdota sobre su niñez y está recordando algo sobre una presentación que van a hacer cuando ella está en el colegio el Día de la Raza. Esa mamá está compartiendo esa historia con Carmen Emilia, que es una señora con la que ella habla durante el viaje en la lanchita por el río Atrato. Y luego dices, nunca alcanzaremos a pagar lo que ha sufrido el pueblo negro. Entonces ahí me quiero detener para preguntarte qué reflexiones puedes compartir con las personas que ahora nos están oyendo sobre ese tema. Bueno, digamos que el racismo como está aquí en la novela es un racismo estructural y es una muestra del abandono en el que ha estado el territorio desde siempre. Entonces, esa es la forma principal como está aquí y se evidencia no solo en diálogos, sino en las situaciones que vemos, en el incendio, en lo que dice la gente del incendio, lo que están esperando, en el medio de transporte, en todo, en absolutamente todo. Creo que y no es que me hubiese propuesto voy a escribir una novela que hable del racismo, sino que es inevitable no hacerlo porque está presente todo el tiempo, así como están los árboles y están los pájaros, pues hasta allí, entonces es imposible no verlo. Eh, esa escena particular de la obra de teatro es es una muestra de, más que de racismo, es una muestra de cómo la historia ha impactado la región y cuál es el discurso que se tienen especialmente en las escuelas. En las escuelas ya está interiorizado que se enseña lo que, bueno, se viene enseñando todo el tiempo y es la historia de la colonización, entonces obras de teatro y la obra de teatro va replicando exactamente lo que conocemos que pasó, pero lo que nos han venido repitiendo durante mucho tiempo, pero no va mucho más allá, no hay explicaciones y es una historia que es blanca, es una historia en la que el protagonista es el colonizador, el español, y eso está allí presente, y el resto son como si fueran personajes secundarios. Entonces, creo que más que evidenciar racismo es una evidencia histórica de cómo estamos contando las historias. Cuánto tiempo llevamos contando esta misma historia en las escuelas así, y no solamente contándola, haciendo que los niños hagan una representación de esta forma. Me parecía fuerte, me parecía crudo también, aunque es una escena de niños, me parecía crudo que eso se siga dando. Entonces, creo que esas son principalmente esa es la forma del racismo que la verdad es que tiñe todo, todo, todo. Cuando tú estabas chiquita, y esto lo estábamos hablando al comienzo de la charla, yo te preguntaba,
cómo se transformó la mirada de la niña de 9 años que llegó al Chocó, la que salió luego a los 17 y la que sigue regresando porque su familia está allá. En relación con ese tema, Lorena, eh, porque yo supongo que mucho de lo que cuentas de esas anécdotas de esta mamá tienen que ver con remembranzas de cosas tuyas en el colegio allá en Quibdó. Pero en relación con este tema específico de lo que estamos hablando, ¿cómo ha crecido, cómo ha cambiado o cómo se ha reafirmado esa mirada? Bueno, de hecho de las escenas que son recuerdos que tengo, que son dos. Uno que es que habla de un accidente en Willis y dos, esta escena de, de la obra de teatro. ¿Cómo se ha transformado? Yo creo que más que eso es un entendimiento, porque en mí siguen dos voces. Sigue la voz de cuando yo era niña, porque siempre es un lugar al que uno quiere volver y fue lo que viví, y es la voz de lo que está realmente pasando ahora. Y es la voz adulta intentando explicarle a la voz niña que las cosas son así y que es la realidad y que no es el mundo en el que ella creía. Me explico. Cuando yo llegué aquí a Medellín, yo sentía, nunca voy a volver a ser tan feliz como lo era allí, porque es que aquí todo es complicado, aquí todo es lejos, aquí la gente habla, no sé, yo escuchaba en la universidad, hablan y se preocupan de unas cosas que yo no les encuentro sentido. No, no, no quiero estar aquí, era lo que decía principalmente, pero no había una forma de regresar. Y ahora, bueno, y eso traía otro montón de descubrimientos de por qué pasaba eso. Y la verdad, no es muy alentador lo que voy a decir, pero siento una profunda nostalgia porque, claro, cuando estaba allí sumergida creía que era el mejor lugar del mundo y que nada me hacía falta, que nada nos hacía falta. Y ahora veo que hacía falta todo. Claro, está el territorio, claro, está el amor, las personas, pero hablando de otro tipo de cosas, de educación, de salud, de seguridad, pues realmente no había nada. Entonces, decirle a la niña, no, olvídate que no es así. Todo el tiempo estoy en conflicto con eso, intento proteger el sentimiento y estar racional aquí y intentar que no afecte, pero es inevitable. Hmm. El otro gran tema de la novela es el de la violencia. Eh, Tengo que decirte que a lo largo de la lectura, no sé si digamos esto en la creación narrativa eh, es intencional o no, pero yo sentía una angustia en mi corazón como que palpitaba con mucha fuerza porque todo el tiempo estaba sintiendo que algo iba a pasar. No sé, que la lancha se podía hundir, que no sé, siempre estaba pensando en algo yo decía, algo terrible viene, no, por favor, por favor, por favor, no, y sí, y llegó, y tiene que ver con la violencia. Y la violencia, pues, tú lo sabes, la ha sufrido el país todo, todito, de principio a fin, de esquina a esquina, pero el departamento del Chocó la ha vivido en unos niveles que creo que son distintos. Eh, sobre este tema de la violencia he hablado a lo largo de los tiempos con muchos escritores, bueno, pues con Pablo Montoya, que acaba de sacar La sombra de Orión, con Guillermo Arriaga, mexicano, que tiene en sus novelas una altísima dosis de violencia mexicana que se parece mucho a la nuestra, violencia más urbana. Sergio Ramírez y Yoconda Belli de Nicaragua, que también en sus novelas y en la poesía tienen otra carga importante de violencia. Y la conclusión a la que yo he llegado después de todas estas charlas y luego de leerte a ti, o bueno, no sé si sea una conclusión, más bien una forma de entenderlo, es que tal vez la violencia sea inevitable en la narrativa latinoamericana. Y yo quería preguntarte si tú crees que eso es así o no. Pues tristemente sí, y, y no estamos viendo mucho cambio para que deje de serlo hoy día. Eh, yo no creo que todo el mundo tenga que hablar de violencia en lo que escribe, y no literalmente. Yo creo que hay muchas formas de hablar de violencia sin siquiera pronunciar la palabra violencia. Es violento que una madre negra tenga que dejar, hablando de la novela, del contexto, tenga que dejarle a su hijo a otra mujer, incluso una mujer blanca que no tiene ni idea de nada, porque ella no puede cuidarlo. Eso ya es violento.
y eso es ese claro. racismo estructural que viene desde arriba, desde Mm, el centro del país. Entonces creo que es muy difícil, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, como tú dices, no hablarlo. Uno puede elegir no hablarlo directamente, pero siempre se va a colar de alguna forma, a veces incluso sin que uno se dé cuenta o sin que uno caiga en cuenta lo violento que es porque ya estamos sumergidos allí. Entonces yo considero que es inevitable de alguna forma, es muy difícil. mm. Supongo que es difícil imaginarse como escritor intentando omitir eso, porque al final los escritores escriben, bueno, pueden usar la no ficción, pero al final la no ficción está toda basada en la realidad. O sea, Sí, y es que yo creo que uno puede proponerse escribir algo que hable de otra cosa, pero el conflicto es conflicto. Para que haya una historia tiene que haber un conflicto y el conflicto aquí está teñido de eso. Digamos que es diferente en otros países o en Europa donde también hay conflictos y suceden muchas cosas, pero a veces las historias, los conflictos de las historias predominan otro tipo de temas, otras situaciones. Acá predomina esto porque, bueno, crecemos aquí, creo que a todos nos toca de alguna forma y ya depende de cada quien como quiera contarlo. No necesariamente hay que contarlo de forma literal para, para mostrar que algo es sumamente violento. Creo que de hecho tiene un gran valor y es difícil hacerlo así también. mm. Y el otro tema que te mencionaba cuando trataba de englobar tu novela en estos grandes temas es el de las cantadoras del Pacífico, eh, que también me pareció muy conmovedor que entraran allí luego de la muerte de una de las jóvenes que iba en este recorrido del atrato. Eh, y recordé una charla que tuve hace poquito en Buenaventura con Mari Grueso, la poeta Uh -huh. nacida en Guapi, Cauca, que, que me fascina, que la adoro, que la quisiera tener más cerca siempre. Y en esa charla ella dijo algo, entre muchas cosas interesantes que siempre dice Mari, dijo, bueno, lo que pasa es que en el Pacífico todo se canta, incluida la muerte. Y sí, así es. Um, así que yo quería preguntarte, eh, ¿por qué te pareció importante incluirlas acá, incluir las letras de sus canciones? Eh, ¿Por qué las rescatas a ellas en este contexto de tu novela? ¿Qué son ellas para ti? Bueno, las rescato principalmente porque fue con lo que yo crecí. Eh, en Quibdó no teníamos tanto acceso a libros, o yo no crecí leyendo muchos libros que sí leían otras personas, pero sí crecí con cantos y con historias, y fue lo que más me marcó. O sea, la verdad la Ilíada no me interesaba mucho, prefería las historias de las personas, sé que es importante, eh, pero lo siento, o Bueno, sea, no, pero es que decirlo es absolutamente honesto o porque sea, es que no, no queremos pasar de intelectuales, sino hacer la expresión real de una sensibilidad que crece y que depende absolutamente del sitio y del contexto en el que estamos. O sea, sí, o sea, a mí me parecía un poco, no sé, me divertí más cantando alabados que haciendo una obra de los Nibelungos, por ejemplo, y eso bueno, fue bien particular porque no, a ver, cantar alabados no es, obviamente no es nada fácil y en el colegio lo hacíamos, entonces, y me llamaba mucho la atención las historias que había detrás. Eso me enseñó a que para mí leer también es escuchar música. Entonces, me gusta mucho escuchar tangos, boleros, bueno, música cubana, todo y española, todo. Ver las letras, todo lo que cuentan, para mí son historias que a veces siento que me llegan mucho más, porque también tienen ese ritmo. Entonces, yo creo que siempre he estado intentando aprender de esas historias y de ese ritmo, más que de otras. Entonces, para mí son importantes porque crecí con ellas, porque las tuve cerca todo el tiempo, no solamente en los cantos y los alabados, sino historias de las señoras. Donde yo crecí y donde trabajan mis papás es como una plaza de mercado. Entonces es salirte y sentarte ahí al lado con la señora pues, de los aguacates y ella y empezar a hablar, porque claro, vivimos todos en comunidad, entonces nos preguntamos cómo estás, cómo te fue en el colegio, qué has hecho, todo, y entre eso se iban colando historias de todos,
y esa fue la literatura con la que crecí, la tradición oral. Entonces, quizás porque siempre quiero volver allí, pero también porque es sumamente importante, porque muchas veces no se considera literatura, se considera tradición oral, y es como, sí, eso que algunas personas cuentan o que enseñan o que, qué sé yo, o que está por ahí en algún lugar, en realidad es mucho más importante porque es un reflejo, es histórico, un recuerdo de muchísimos años y que está cargado sobre todo de ritmo. Es muy difícil uno olvidar estas historias, es más fácil olvidar otros libros, entonces esa es la razón principal. Otra porque, no sé, porque son las autoras, Mari Grueso, por ejemplo, tengo una colección de una antología de poetas del Pacífico y no sé, las admiro mucho. También a Malielú y ha sido, no sé, como una inspiración tremenda la forma de hablar y esa forma de ser como tan precisas en lo que tienen que decir y de no tener miedo. Ante la palabra uno no puede tener miedo. Yo siento que las mujeres del territorio no tienen miedo y eso también me llevó a tenerlas allí presentes. Mm. Ah, ¿El Chocó llegó ya tu novela? Eh, yo envié algunas, envié algunas porque a mi mamá le estaban preguntando mucho. Algunas amigas la compran en la página de Angosta, que me han escrito, y envié otras a mi mamá y a mi papá, que las tiene allí en la casa. Pero ¿Y allí ya han leído la novela? ¿Hay algún retorno, digamos, de opinión, de sensaciones de personas allí que ya te hayan leído? pues estoy esperando porque apenas recién ha llegado, algunas me han Ok. escrito, de hecho de Angosta me han dicho, tenemos pedidos de Quildo y yo bien. Entonces todavía no he tenido mucha Sí. respuesta, pero bueno, espero conocerlas en algún momento. Bien, en una de los links que me mandaste de información encontré una intervención tuya cortita hablando sobre el realismo mágico. Y creo que para muchas personas, sobre todo afuera, es inevitable pensar en esta estructura narrativa del siglo XX, bueno, con muchos escritores latinoamericanos especialmente, aunque no de manera exclusiva, que apelaron a esa fórmula para narrar y que yo también, igual que tú, creo que se ha ido transformando en el tiempo, lo cual no significa que se desconozca su importancia o que algunos nuevos escritores apelen a esa herramienta para incorporarla en sus creaciones. Pero pensando en eso estaba también muy curiosa de saber a ti quién te inspira, qué escritores, qué escritoras de aquí o de afuera te nutren en tus procesos creativos. Bueno, primero quisiera contar que lo que más me inspira es la poesía, que me inspira y me salva al tiempo. Me gusta mucho, de hecho, para escribir esta novela siempre tuve de cerca poesía. Me inspiran muchos autores y autoras colombianas, muchísimo. Por nombrar algunos, Margarita García Roballo, Dina María Parra, que es una escritora de aquí de Medellín. Eh, Me inspira un montón Amalia Lu, sin dudar, la tengo siempre presente. Las poetas del Pacífico, que ya mencioné. También me inspiran mucho las mexicanas, las escritoras mexicanas. Brenda Lozano tiene una novela maravillosa, Casas Vacías, que me movió muchísimo. Estoy diciendo puras mujeres. Me inspira mucho, hablando de poesía, me inspira mucho la que siempre digo, Alejandra Pizarnik, que admiro muchísimo y que me gusta mucho y por muchas razones. Silvia Plath también, Anne Carson, que digamos que ahora escritoras contemporáneas todas hemos estado leyéndolas y me mueven muchísimo. ¿Quién más que me acuerde ahora mismo? Cuando te preguntas se te olvida todo. Bueno, eh, ellas principalmente, pero me inspiran muchas mujeres. También leo hombres, me encanta Oliverio Girondo, Felisberto Hernández, latinoamericanos sobre todo, por su forma de contar, por su forma de comenzar las historias, totalmente diferente a lo que enseñan o a como nos dicen que se debería comenzar un cuento, un relato, una novela, todo.
Eh, pero la verdad sí me mueve mucho Latinoamérica, tanto de escritoras y escritores, me mueve muchísimo porque me siento en casa, pero también, bueno, cuando estuve en Madrid conocí otros autores de España y de otras partes que me entregaron otra mirada, sobre todo muy una mirada que iba más hacia adentro de los personajes. Yo siento que nosotros tendemos a explorar y a pensar más en comunidad o a ver cómo nos está afectando a todos algo, o que muchos conflictos vienen de afuera, y allí sentía que los conflictos eran hacia adentro. Entonces, creo que por primera vez me hicieron mirar de verdad o prestarle atención a lo que pasaba dentro de los personajes, que no es poco importante y que creo que lo saben hacer muy bien. Sara Mesa, por ejemplo, lo hace de una forma increíble en sus novelas, que son sus personajes, es como hacerle una lupa a un personaje y conocerlo tal cual como es. Eh, y siempre hablo de un libro que para mí fue muy importante de Francisco Umbral, que es Mortal y Rosa. Lo rescato porque me hizo enojar mucho y me gustó mucho el tiempo, porque encontré un racismo y una misoginia terrible que yo decía no voy a leer más, pero luego encontraba algo tan bello. Él cuenta, es el proceso de muerte de su hijo. Tiene un hijo que está enfermo, entonces cada vez va enfermando mucho más, y cuando hablaba del niño me dolía muchísimo, y claro, yo estaba en el proceso de creación, entonces sentía que me movía mucho. Ni siquiera la leí toda porque decía no soy capaz. La leí cuando terminé de escribir completa, y ese contraste también me movía un poco. O sea, no quería, procuro que lo que lea no me guste todo, no me enamore completamente, porque entonces no voy a dudar de él, y creo que no está bien, hay que dudar de absolutamente todo. Entonces sí, quiero de rescatar eso de autores latinoamericanos y de europeos en este caso. Lo que me ha enseñado cada uno ha sido eso, y la poesía sin duda, eh, el ritmo y el acercarme mucho más a las cosas, o el darle vuelta. Creo que cuando empecé a escribir, me di cuenta de que uno entra en una casa o en una habitación, y esa casa es tu hogar por el tiempo que estás escribiendo, y eso ha sido lo mejor que me ha pasado, descubrir eso. O sea, creo que siento que no voy a volver a sentirme sola, incluso así esté escribiendo algo terrible, igual voy a estar allí en una casa, y eso se lo debo en parte a la poesía, porque es todo tan cercano, es todo tan cercano, y a la vez darle vueltas, como cuando estás en una casa andando de un cuarto a otro y sales y vuelves a entrar. Ese es un poco ese proceso creativo, y eso es un poco el poema también, es empezar a leerlos, es entrar en esa casa y dar vueltas, entender, no entender, entender algo en un momento y otra cosa después, pero eso me nutrió mucho y lo quise llevar al menos como una forma de exploración a la hora de escribir. Vamos con algunos comentarios y algunas preguntas que están llegando a través del chat de esta conversación. Stephanie dice, muchas gracias Lorena por tan bella novela. Como alguien que también creció en el Chocó, encontrar este libro me hizo enamorarme una vez más de mi Chocó. Javier te dice, cuando estabas hablando sobre la definición del departamento, que muy bonita definición. Armenia y Chocó, un solo río, dice Felipe. Juan Mosquera, ay, qué belleza que mi negrurito se esté conectando con nosotros. Te hace una pregunta. ¿Te imaginas escribiendo una próxima novela sin vínculos autorreferenciales? Sin vínculos autorreferenciales, yo creo que sí, aunque yo creo que todo es autorreferencial, porque todo pasa por uno, todo es la visión. Si bien no es, por ejemplo, esta historia no soy yo, pero pasa a través de mí, de mis emociones, de lo que he sentido. El miedo es el miedo que he sentido alguna vez, la rabia, los celos, todo, absolutamente todo es algo que yo he sentido, y lo paso por ese filtro. Entonces, creo que yo lo autorreferencial no lo cierro solamente a que la historia me haya pasado a mí completamente, sino estamos allí todo el tiempo de alguna forma u otra. Entonces sí, pero creo que siempre terminaré colando algo que haya visto o que me haya pasado, porque procuro tener los ojos bien abiertos siempre. Sí, yo creo que imaginándome en el rol de escritora, que obviamente no lo soy, también pienso que es difícil
marginarse del todo, ¿no? Dejar el vestido de uno colgado y, y pretender ser otra persona completamente ajena a la historia que están creando, creo yo, pues, no sé. Eso y que también a veces parece que la vida te usa para que te arrincona, para que sientas o pienses ciertas cosas que luego terminan no solamente en un texto, sino en una pintura, no sé, en una canción, en lo que sea. Mm. Bien, Luisa te dice, Lorena, más admirada de escucharte sobre tu novela, todo es pasión por tu región y hacernos partícipes de ella. Te admiro. Juli pregunta, ¿con cuál autor recomendarías empezar a leer poesía? ¿Con cuál autor, autora, por ejemplo? Recomiendo primero a las poetas del Pacífico, que son maravillosas, y por lealtad, porque soy muy leal, a Pizarnik. Así siempre la diga y alguien quiera regañarme, lo siento. ¿Por qué te regañarían por pensar en Alejandra Pizarnik? Porque soy muy Que intensa, siempre lo digo. bueno, pero pues es que eso sí eso no es culpa de nadie, eso es lo que te gusta, está muy bien, está muy bien. Además, curioso porque estabas hablando primero de México y luego llegaste a Argentina con ella, así que pasaste de punta a punta muy rápidamente por todo este continente. Total, sí. Bien, te pregunta alguien que se identifica como la locomotora, ¿qué carrera estudiaste? Yo estudié publicidad y he trabajado en publicidad muchísimos años, muchísimos, no, pues tampoco, pero sí, varios años. Y bueno, ahora también soy publicista y escribo libros. Ok. Y Andrés te pregunta, ¿cuándo es ese cuándo en el que definitivamente hay que sentarse a escribir? Bueno, yo creo que es una pregunta difícil porque es muy personal. Yo no creo en los libros que te dicen 5 pasos para que tú aprendas. No, es muy, no, no, porque ni siquiera uno mismo sabe. O sea, yo puedo en cierto tiempo querer hacerlo a una hora y después ya no me aburro, lo quiero hacer a otra hora. Pero ese llamado, por decirlo de alguna forma, es cuando, no sé, yo creo que se pasa a las emociones, no está solamente en lo racional, sino que sientes algo adentro que se mueve y que te da vueltas y que, no sé, es una emoción que te desborda y creo que ya te está pidiendo que salga por las manos y que lo escribas de alguna forma. Bueno, ya para terminar, quiero hacerte una pregunta, Lorena, y es, mm, a ver, esta voy a ver cómo la organizo. Muchos autores, muchos escritores y escritoras sostienen que cuando escriben, cuando crean, no lo hacen pensando en una intención. Y cuando estoy refiriéndome a la intención, estoy refiriéndome a lo que va a pensar el público o lo que quieren provocar en el público. ¿De acuerdo? Eh, lo que salió, salió, se publicó y chao, tomó vuelo el libro y que cada cual lo reciba y lo asuma como quiera. Pero hay otros escritores y escritoras que sí tienen una intención, yo no diría que denuncia, porque esa no es la tarea de un escritor, eso nos toca a los periodistas, pero sí tienen una intención de llamar a una cierta reflexión, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás tú ahí? Con esta novela, ¿tenías la intención de centrar el foco del lector en algo sobre lo que muchas veces quitamos la mirada? ¿O igual como otros escritores, escribiste, entregaste y que cada cual mire a ver cómo siente la novela? Bueno, pues en este caso yo estaba muy movida, como les conté al principio, eso lo mencioné porque es importante y a mí me ofendió un montón que mucha gente no supiera dónde quedaba Quibdó. Entonces, tampoco es que haya dicho voy a escribir un libro, que no, sino que siempre lo estaba mencionando de alguna forma. ¿Y qué pasó? Que en el momento o al momento en que me senté a escribir, lo primero que salió fue eso. Entonces, si hay una denuncia involuntaria, quizás, o no, pero está allí. Yo no ocultaría que hay una especie de denuncia detrás. Creo que a algunos les molesta que sus libros sean vistos de esa forma,
Yo como no la escribí como una denuncia como tal, diciendo voy a denunciar esto y entonces voy a escribir esto, y no, sino que yo me senté y lo que salga, porque en principio solamente, como les dije, tenía el territorio y los personajes, pero fue saliendo y se fue armando de esa forma. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado si alguien tiene rabia y quiere hacer una denuncia. A veces yo creo que, o al menos me pasa a mí, si me siento a escribir como tal, con esa rabia, con ganas de denunciar, no sale, no siempre va a salir bien. Depende del texto que quieras construir. Para lo que yo quería hacer, no me iba a salir bien. O para mi forma de construirlo. De pronto alguien sí lo puede hacer y lo admiro profundamente, o la admiro profundamente quien pueda hacerlo, pero digamos que en mi caso todavía no he intentado hacerlo. Entonces era una rabia que tenía allí guardada y que cuando salió no me puse a pensar que porque era la rabia o si era una denuncia o no, sino que esto puede más que yo y, y bueno, iba a quedar aquí de alguna forma u otra. Y a veces uno cuando está escribiendo tiene que apagar un ratico la mente o ese juicio o ese así, porque si no, no sale nada. O sea, tienes que dejarte llevar. Ok, bueno Lorena, pues completamos nuestra hora. Yo respeto mucho el tiempo de ustedes, los escritores y las escritoras que deciden sumarse a estos encuentros. Ha sido un placer hablar contigo sobre esta herida llena de peces, la novela de Angosta que ha sido publicada en su colección Ópera Prima. Te felicito, gracias por entrar con esta historia al corazón de nosotros, a nuestras casas y por supuesto tengo que decir que las personas que quieran comprar la novela, obviamente la encuentran en la página de Angosta, también la tenemos en Árbol de Libros, pueden solicitarla en pedidos arboldelibros@gmail.com y con mucho gusto la enviamos a donde ustedes quieran. Obvio, hay que aclarar que las vías muchas están cerradas, entonces no hay mucho flujo de las transportadoras hacia distintas ciudades, pero el mejor esfuerzo siempre lo hacemos para que les llegue a sus casas. Y Lorena, yo, además de agradecerte por este tiempo y de felicitarte, también te deseo miles de lectores. Y que bueno, y que regreses a nuestras casas muy pronto con otra creación narrativa. Muchas gracias. No, gracias a ti por este espacio, por la invitación, por hacerlo, por sacar el espacio justo ahora, porque es muy importante para mí y bueno, para el libro y para la historia especialmente, y para el territorio. Así que gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron y escribieron cositas que ahí estuve leyendo. Y nada, estamos en contacto. Vale, Lorena, sabes que aquí en el Quindío y en Árbol de Libros también tienes tu casa, si algún día puedes venir, te esperamos con los brazos abiertos, te invitamos a un cafecito muy rico y bueno, pues nada, siempre aquí contigo y mil gracias por esta novela, Esta herida llena de peces, un abrazo para todos, mil gracias por haberse Gracias a conectado, también todos. por sacar el tiempo para descubrir, para dejarse tocar por otras historias y para dejarse acompañar. Y como siempre decimos nosotros en el lema de Árbol de Libros, los libros sí pueden cambiar su mundo. Y con esta historia de Lorena, creo que lo ratificamos de esa manera. Un beso muy grande para todos. Chao, chao. Chao, gracias.